Hola. Hola, hola. Mi nombre es Arturo Zabalza. Yo soy Karina Márquez. Eugenio Juárez. Bueno, y nosotros les vamos a hablar de lo más importante en los años 1901 y 1910. Bueno, yo empezaré. Empezaré diciendo sobre la muerte de la reina Victoria. Estuvo como más de 30 años, 33 años en el poder y bueno, se dice que hasta las prostitutas andaban llorando y de luto y eso fue muy, muy importante porque fue parte de dos generaciones. Bueno, también el atentado del presidente McKinley fue asesinado por un anarquista y bueno, o sea, fue parte de todas las noticias muy importante, ya que pues se sabía que los jóvenes y la gente estaba inconforme con lo del gobierno de McKinley. Big Stick, Roosevelt. Bueno, él hace una doctrina para justificar lo que estaba haciendo, por ejemplo, con los nativos norteamericanos que estaban siendo abusados por él. Llegan grandes cantidades de inmigrantes a New York. Se sabía que Nueva York era como la sede de todos los inmigrantes y que ahí había nuevas oportunidades y todos los ¿cómo se llama? Los inmigrantes fueron parte de ese sentimiento nacional que estaba ahí en Nueva York. Bueno, en el año 1902, Cuba, es independiente. Se firma, Estados Unidos retira todas sus tropas. Sin embargo, Estados Unidos nunca, les permite que ellos controlen su comercio. El acta Spooner, es un acta que le permite a Estados Unidos comprar los derechos para construir el canal de Panamá. La independencia de Sudáfrica, bueno, es la primera colonia, sudafricana, bueno, perdón, inglesa, que es de Inglaterra. Y se estrena la película El viaje a la luna. Y esta película es bastante importante porque es la primera película de ciencia ficción con efectos especiales. 103. El terremoto de San Francisco. Este fue el terremoto más desastroso que ha tenido la ciudad. Fue destruida totalmente y causó grandes desastres y ha sido el peor que ha tenido esta ciudad. Bueno, la primera Duma. Esta Duma fue creada por el zar en Rusia, que hacía como una especie de congreso para la toma de decisiones. El problema de esta primera Duma fue que el zar la podía deshacer cuantas veces quería. Entonces realmente no entraba una democracia como se quería, como quería el pueblo, ¿no? Bueno, las sufragettes. En este año se empiezan a juntar muchas mujeres para pedir derechos que se les negaba y empiezan a hacer como huelgas para adquirir estos derechos. Y por último, el padre Angelo. Este fue el primer líder religioso que apoyó a la clase obrera para sus derechos de trabajadores y fue apoyado por sus superiores también. Y fue el primer líder religioso en hacer esto. Hola, 1904. Bula papal. Por el Papa Pío X se decide que las elecciones como de papa sean por la bula papal, que eso significaba que era después de la muerte del papa
y tenía que esperarse 16 días y que los papas se les avisara a todos los cardenales para que pues estuvieran y formaran parte de esa sesión y de voto y democracia. Japón versus Rusia. Bueno, generalmente fue en 1905, pero en 1904 empezaban los problemas no internos, sino pues, de esas guerras internas entre Japón y Rusia. Y bueno, y fue en el momento no fue tanto, sino que meses después, pero fue en 1904. Tíbet. En Inglaterra dice que los nombra vasallos y los obliga a ser vasallos al gobierno tibetano y obligan a que el 13º Dalai Lama sea expulsado. Palestina para los judíos. Bueno, consideran que Palestina es el lugar ideal para los judíos porque, están regados por todos lados y consideran que es el lugar natal y orgullosamente para ellos. Gracias. Bueno, 1905, la primera huelga de los trabajadores contra el zar, los trabajadores pedían mejores condiciones de trabajo. El acorazado de Potemkin, otro problema de la gente hacia la autoridad en Rusia, porque fue un motín en este barco. Y durante el motín se hizo la bandera roja. El tratado de paz entre Rusia y Japón, y pues, el mediador fue Estados Unidos. Más tarde le darán el premio Nobel de la Paz a Roosevelt por intervenir. Y Albert Einstein publica la teoría de la relatividad. ...1906... La doctrina Monroe se integra como una forma de vida para los que estaban viviendo en Estados Unidos, que es América para los americanos, porque los europeos querían como empezar a intervenir en cuestiones de América, o sea, del continente. Entonces, Roosevelt pone esto como una forma de vida, la doctrina Monroe, y es muy importante para que no se metan los europeos en asuntos de los americanos. Bueno, los hermanos Wright hacen el primer vuelo y esto causa una revolución porque utilizan una máquina que es mucho más pesada que el aire y el hombre sí podía volar. Entonces causa una revolución muy grande en el pensamiento de la sociedad. Y tratado permanente. Este tratado es cuando Cuba y Estados Unidos pactan para un tratado comercial y que consecuencia es la enmienda Platt, que es donde le dan a Estados Unidos una flota naval en Cuba que era solo para Estados Unidos, nadie podía entrar en esa flota más que Estados Unidos. Y listo. 1907 se hace la primera pintura cubista por Picasso. Bueno, esto fue muy importante porque rompe con todos los géneros y las escuelas, y sí, como los dogmas de las escuelas artísticas, pues rompe con esa lógica, pero sin embargo hay una lógica profunda de ese género ilógico. Movimiento modernista en Francia. Bueno, esto tuvo una gran revuelta, ya que en el movimiento modernista se quiso agregar la fe católica, pero sin embargo se cuestionaban los dogmas. Entonces para la época no tenían lógica.
y pues, causó un gran caos en la iglesia. Bueno, cae una recesión en Wall Street. Bueno, la bolsa de valores tuvo, como siempre, su gran desastre. Y bueno, para muchos inversionistas y gente de negocios, pues fue devastante. Gandhi. Bueno, Gandhi inició su campaña de desobediencia civil en contra de una ley que obligaba a los indios a vivir en otro lado. Y pues Gandhi andaba en defensa de ello. Bueno, en 1908, Carrie Nation al fin logra una prohibición del alcohol. Esto será en Georgia y Carolina del Norte más tarde. Bueno, un antisemitismo. El zar culpaba a los judíos de sus problemas políticos internos. Bulgaria se proclama independiente del Imperio Otomano. Y Ford empieza la producción en cadena de sus automóviles. ...1909... Colombia se reconoce independientemente Colombia reconoce independencia de Panamá y esto le adquiere beneficios a Estados Unidos por el canal que estaba construyendo. Se comienza a construir el Titanic. Con él era uno de los barcos transatlánticos más grandes que había y empezaron con la mercadotecnia desde antes para poder vender los boletos. Las mujeres reciben el derecho al voto por primera vez en Nueva Zelanda. Era el primer país de cultura occidental en donde se hacía esto. Y se crea la NAACP debido a la segregación racial. Es una comunidad de raza negra en Estados Unidos para defender sus derechos. ...1910... Bueno, se crea... En ese año se crea el plástico. Tal vez en ese momento, como todos tenían una vida ya... Pues ya hecha con los demás materiales... Bueno, pues el plástico hace un gran cambio que hasta ahora lo seguimos usando y es importante. Marie Curie... Bueno, ella inventó el radio... Bueno, la radiación... bueno, y las mujeres en 1910 lo usaban como productos cosméticos. Sin embargo, ellas no se daban cuenta que pues todos los problemas que eso hacía, ¿no? Como ahora lo conocemos como cáncer. La baronesa de LaRouche. Bueno, ella tal vez no suene muy conocido su nombre, pero fue la primera mujer piloto. Bueno, ya como mi compañera lo mencionó, que en 1909 empezaron las mujeres a sobresalir y desde antes, desde las sufragettes, bueno, pues salió la primera baronesa, la primera mujer piloto. Y uno muy gracioso que es el cometa Halley. Bueno, se supone que pasó muy cerca de la Tierra y que la gente pensó que era ya, o sea, fue un gran caos, que la gente creyó que se acababa el mundo. Y un granjero en Estados Unidos se crucificó, ¿cómo se dice? Crucificó o eso, y pues fue algo muy caótico, ¿no? Porque imagínate, no solo para él, sino para la gente que lo vio y luego con lo que pasó, crea más miedo. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Compañeros, Gracias. Gracias.